En este lugar con el fin de estudiar su palabra, y vamos a ver el tema que sigue, ¿no? El tema que sigue de Apocalipsis. ¿Ya? ¿Se acuerdan del tema del libro de Apocalipsis? El tema principal. ¿Se acuerdan que habíamos anunciado un tema? O sea, el título. La victoria de la iglesia. ¿Ya? La victoria. A ver, ¿cómo era? La victoria es sobre la tribulación. La victoria de la iglesia. La victoria de Cristo y la iglesia sobre Satanás, ¿no es cierto? Ya, bueno, vamos entonces, recordando eso, vamos a ver en nuestro tema que sigue, es decir, el capítulo 1, versos 11 nos toca ahora, Sí. el versos 11. Vamos a leer el 10, ya lo estudiamos, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces el versos 11. Decíamos también que hay gran consolación en este libro para los primeros cristianos y también para las iglesias de hoy. Sí, así fue en el primer siglo y también lo sigue siendo para el día de hoy también. Gran consolación para los cristianos, para la iglesia en general. El versos 11. A ver, ayúdenme con la lectura del fin. Y yo decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya, entonces dice que, gracias, que decía yo soy el alfa y la omega. O también dice el principio y el fin, o el último, y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ya? Las palabras que recordamos nosotros, lo que ya estudiamos también en el verso 8. ¿Sí? En el verso 8, acuérdense. Las palabras yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Bueno, nos dice aquí que no se encuentran en las versiones modernas, hispanoamericana, y también algunas versiones no se encuentran. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Pero sabemos específicamente que la voz que se oyó, o sea, que oyó Juan, mejor dicho, la voz que oyó Juan era la de Cristo. ¿Por qué? Porque el versos 13, más adelantito ya nos dice, versos 13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí está. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Ya. Semejante al Hijo del Hombre. O sea, entonces sabemos exclusivamente que las frases o palabras, como quiera que llamemos, la palabra que estaba anunciando Juan era la misma palabra anunciada que la escuchó Juan por boca de Cristo. O sea, la palabra que estaba anunciando Juan era la palabra de Cristo. ¿Sí? ¿Está clara esa parte? Sí, según algunos manuscritos no dijo Cristo que el alfa que Él es el alfa y la omega, como se dicen de Dios y del Padre en el versículo 8. Seguramente declara la misma verdad en el versículo 17, al decir que Él que es el primero y el último.
porque el versículo 8 decía lo mismo, o sea, declarando lo que es el alfa y la omega. Por ejemplo, ustedes lean el versos 8 y ahí en la hojita mismo tienen, dice, estas son las primeras, o sea, estas son la primera y la última letras del alfabeto griego. Algunos manuscritos incluyen la palabra de Dios después de Señor, indicando que así que este versículo se refiere al Dios, al Padre, y en las versiones americanas, o América, o hispanoamericana. Pero en el versículo 17 la misma verdad se aplica a Cristo, más adelante en el verso 17, como también en el verso 28, en el 2.8, perdón. Ya, eso ya lo vimos anteriormente también, ¿sí? Pero en el verso 17 también podemos leerlo más adelantito. Verso 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a los pies, o a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ya. Entonces, como les decía, se refiere a Cristo. Ya. Ahora, ahí les decía que en las palabras oídas por Juan se le decía que escriba un libro. Y nótese que se le manda a Juan a escribir ese libro, o sea, un libro, dice el texto. O sea, eso es lo que dice el verso 11, que escriba un libro para negar que, para negar que el Nuevo Testamento es la última corte de la apelación de la religión de Jesucristo. A ver, vamos a ver. Dice, para negar que el Nuevo Testamento es la última corte de apelación en la religión de Jesucristo. Los doctos católicos, escuchen, los doctos católicos afirman con jactancia que nunca mandó Cristo a sus apóstoles, estando Él. Ya, eso también, bueno, quizá nosotros no tenemos comúnmente oyendo a ellos, pero realmente eso lo afirman. Ya, estando a un Cristo que nunca mandó a los apóstoles, estando Él en la tierra, que escribieran libros, pero la verdad es que sí, se les mandó que escribieran. Aquí mismo ya, aquí ya en el caso de Juan, se le manda que escribe este libro. ¿Cuál libro? El de Apocalipsis. ¿Ya? Ahora bien, sin embargo, los que afirman este argumento, o sea, dicen argumentando esto, a la palabra de Dios, que mientras estaba Cristo, nunca se les mandó a los apóstoles a escribir, esto definitivamente es contrario. ¿Sí? Es contrario. Bueno, lo dicen en esta forma para evitar la fuerza de este versículo, porque aquí dice el verso claramente, versos 11, que escriba, se le mandó que escriba a Juan. Cristo no estuvo en la tierra cuando mandó a Juan a escribir este libro, ya no estaba, ¿no es cierto? Porque ya había muerto, ya pasó, ya ascendió al cielo. Esto ya también, eso es importante cuando leímos nosotros el libro de Apocalipsis, tener presente esto. Pero sí no los dijo, ¿sí? O si nos lo mandó, o si nos mandó a escribir, ¿sí? La pregunta es, ¿pecaron al hacerlo? ¿Sí o no? ¿Sí lo mandó o no lo mandó? ¿Sí no lo mandó? O sea, ¿De qué mandó. sirve? ¿De qué sirve? Diríamos, a ver, más adelante. ¿De qué sirve entonces? ¿O qué podríamos decir? ¿De qué sirve? A ver. La Biblia católica. Es la pregunta. ¿De qué sirve la Biblia católica? Ahora bien, ¿por qué mandaron los apóstoles por el Espíritu Santo que fueran leídas sus cartas? ¿Por qué mandaron? Es la pregunta. Entonces, ¿por qué era importante? Pues, porque era la palabra de Dios. Los apóstoles, más de una vez, diríamos, mandaron que sean leídas. Pablo, por ejemplo, mandó que sean leídas también. Pedro también mandó que sean leídas en las iglesias de Cristo. ¿Sí? Entonces,
Hay una afirmación fuerte en este pasaje. Lo que queremos entender y decir es que hay una afirmación fuerte en este pasaje, versos 11, de que primero Juan oyó la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios. Ya, oyó la palabra y mandó a Juan que se escribiera este libro. ¿Ya? Se escribiera. Entonces, cuando vimos la fuerza con la que está diciendo el texto, estamos dándonos cuenta que claramente quien manda es Jesucristo. Y manda a Juan, su apóstol, para que se escribiera el libro de Apocalipsis. Y que, porque este libro tendría mucha, como dijimos, mucha consolación para los cristianos del primer siglo. Entonces no lo manda cualquiera. Entonces con eso podemos darnos cuenta que las escrituras son la verdad del Dios divino. No para quienes niegan o argumentan o diría, nos dicen el día de hoy para contender, diciendo que la palabra es quien la escribió, se la escribió no cualquiera. Entonces aquí está un texto. Ya. Ahora bien, sabiendo definitivamente ya que Cristo mandó a Juan y también Juan que escribiera, y que también en otros textos encontramos que también el Espíritu Santo mandó a los apóstoles para que se leyeran esas cartas y mandó a las iglesias que escucharan la palabra de Dios, entonces es verdad de Dios, del Dios divino. Y ahí mismo el verso 11 dice, y envíalo a las 7 iglesias, ahí mismo está. Quizás si no tuviéramos otro libro que dijera que sean leídos a las iglesias de Cristo, era suficiente el verso 11, porque aquí dice, es decir, a las 7 iglesias, ¿sí? Recordemos que el número 7 era un número perfecto, sí, completo. Entonces había más iglesias de Cristo, pero se usa el número 7 porque es un número perfecto y completo, ¿sí? Es decir, no quiere decir que únicamente se debía enviarlas a las 7 iglesias y que sea leído a las 7 iglesias únicas, no, sino a todas las iglesias de Cristo. Eso hay que entender también. Ahora bien, las 7 iglesias, es la voluntad de Dios que sus sagradas escrituras se hagan circular entre sus iglesias, congregaciones de cristianos, pues la frase 7 iglesias simboliza todas las iglesias locales. Acuérdense, como les dije antes, es número perfecto y completo, que significa todas las iglesias locales. Eso. En ese sentido podemos entender lo que nos dice el versos 11. ¿Ya? Palabras de Jesucristo que fueron dichas y reveladas a Juan, y Juan tenía que escribirlas y luego ser enviadas a las 7 iglesias o a todas las congregaciones de Cristo locales, para que sean leídas y sean llenos de esperanza y de gran satisfacción de que Cristo vive, ¿sí? Y que le está reservado para los cristianos obedientes una morada eterna. Ahora pasamos al versos 12. Y ahí dice, a ver, ¿puede leer, Alina? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vi siete candeleros de oro. Ya. Dice Juan que él oyó la voz que hablaba con él. Y vuelto dice, vi 7 candeleros de oro. Así dice el texto. Ya. 7 lámparas. Independientemente, claro, independientes. Representando a las 7 iglesias autónomas. Eso sí hay que entenderlo también. ¿Por qué? Porque por ahí mismo nos dice, si es que es en el versos 20. Sí, un poquito más adelante. Sí. Ya, alguien pueda leer el versos 20, del 1 al 20. Dice el 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está. Es decir, las 7 iglesias. Sí.
Entonces, bien, 7 candeleros de oro, 7 lámparas, independientemente, representando las 7 iglesias autónomas, porque ustedes y todos debemos reconocer que las iglesias de Cristo son autónomas. ¿Qué quiere decir autónomas? Tiene su propio Que tienen su gobierno. propio gobierno. O sea, independientemente hablando de otras iglesias de Cristo locales. Es decir, propio gobierno. Por ejemplo, nosotros nos reunimos, gobierno, ¿por cómo? Por ejemplo, aquí hemos acordado reunirnos los sábados a las... Tenemos que cambiar el letrero porque ahí dice a las 4, me parece que está bien. Y es, ¿a qué horas? A las 3 de la tarde. ¿Ya? Entonces, seguramente, ¿no es cierto? Reunirnos a las 3 de la tarde es un acuerdo mancomunado de todos. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido como se gobierna la iglesia. O sea, primero en esa parte. La otra parte, claro, el único gobierno es Cristo. Pero aquí, localmente, tenemos que tener algo que organizamos, es el orden. Entonces, ya nos reunimos a las 3 de la tarde. Y los domingos, ¿a qué horas? A las 9. Y en otras congregaciones de Cristo seguro que ya no se reúnen los sábados, seguro que se reúnen los miércoles, seguro que se reúnen, yo que sé, otro día para llevar a cabo los estudios bíblicos. O pueden hacerlo día a día también. De manera que eso no afecta a las congregaciones locales, ¿ya? O a la congregación local de aquí. Sin embargo, yo no estoy diciendo que no puede reunirse en la iglesia, ojalá fuera todos los días, mucho mejor. ¿Sí? Mucho mejor. Pero estamos diciendo que eso no afecta a las congregaciones locales. Entonces tiene un gobierno propio, tiene autonomía propia, ¿ya? Con el único jefe supremo, es Cristo, aquí en ese sentido. Entonces eso también debemos entender, esa parte. Pero en cuanto a la fe, tenemos, o sea, una misma fe, creemos en un solo bautismo, tenemos y adoramos a un solo Dios, ¿sí? Tenemos una sola doctrina, ¿sí? Un solo Dios y Padre. Ya. Entonces no es que por el hecho de que nos reunimos acá ya tenemos una doctrina diferente. Entonces eso también parece que en algunas congregaciones de Cristo locales no lo entienden. Ya. Y esto pues todos debemos entenderlo en ese sentido. Ya. De manera que los 7 candeleros se refiere a las 7 iglesias autónomas. La iglesia local es una lámpara. Es una lámpara distributivamente en que sus miembros individualmente son luz. Eso lo dice el texto. Ya. Podemos ver en Mateo para confirmar o afirmar esto. Mateo 5, 14 y 16. A ver, hermano Noé, por favor. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya, gracias, hermano. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, primero ya dijimos que los 7 candeleros de oro eran las 7 lámparas independientes representando las 7 iglesias. Y cada uno en particular, o sea, cada cristiano, miembro de la iglesia individualmente, somos luces. Somos lámparas. Lámparas, porque ya cuando hablamos de lámparas se entiende que tiene luz encendida. Lámparas. Ahí mismo dice el texto, ¿no es cierto? Aquí dice, los cristianos son lámparas, son la sal de la tierra, son luz del mundo. Entonces, ¿quiénes se refiere a los cristianos? Entonces, individualmente cada cristiano, no es que el cristiano cuando solo viene a la iglesia, o sea, cuando se viene a reunir nada más, actúa como cristiano. Y cuando ya está fuera de aquí del local, ya no es cristiano. No, es en todo momento. El cristiano se identifica. Por supuesto, tampoco debe estar a favor de la injusticia, ¿no? Debe estar en contra de la injusticia, ¿ya? Pero lo que digo aquí es que el cristiano sea fuera de la iglesia, o sea, fuera del local, diríamos, ya para no confundirnos, para entender bien, fuera del local,
o dentro es el mismo cristiano. Y es luz, es lámpara, como lo declara aquí el texto también. Vamos a ver Efesios 5:8. Usted, hermana, por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya, gracias, hermano. Aquí está más claro también todavía, ¿no es cierto? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ya. Ahora, ¿a quién les dijo el apóstol Pablo? A los cristianos. A los cristianos. Él escribe la carta, Pablo escribió la carta a los Efesios. Los Efesios estaban conformados en una congregación local. Y entonces él escribió y envió esta carta para que sea leída, pues. Y cuando escucharon los cristianos, definitivamente, que ellos eran luz, pues, entendieron, pues, que los cristianos, una vez que ya se convertían al cristianismo, llegaban a ser luz. Eran antes tinieblas. Ya. Porque la palabra tinieblas está claro para entender que antes no obedecían a Cristo, eran pecadores, eran desobedientes en ese sentido mejor. Ya antes de obedecer a Cristo. Pero ya una vez que ya obedecieron a Cristo, entonces ellos llegaron a ser luz. Los cristianos son luz, somos luz. Y dice ahí, finalmente la frase del verso 7, andad como hijos de luz. Es un llamado a todos los cristianos, no es a uno ni dos, a todos los cristianos. Vamos a leer también Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya, gracias. Había una razón de ser luz y de ser la lámpara encendida. Ya, ¿cuál era esa razón? El por qué. El por qué de ser luz. Ahí el texto dice, versos 2:15 de Filipenses. Ser irreprensibles. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, por esa razón, o sea, todos los cristianos tenemos que tratar de estar en paz, si fuera posible, con todos los hombres. Eso lo dice la Biblia. Ya. Él no es el que anda buscando pleitos, no hay de ninguna clase. Pero siempre estaremos en contra de la injusticia. No estaremos a favor de la injusticia, pues. ¿Ya? Jesucristo mismo estuvo muchas veces, no digo muchas veces, yo digo para referirme a la época terrenal, cuando divisamos estas cosas del Señor, Él nos muestra que toda la vida, todo el tiempo, Él, lo que era injusto, Él estaba en contra de lo injusto. Eso. Entonces a eso me refiero. Y de ahí es un Dios justo, ¿ya? Que no hay en Él injusticia, para nada, ¿no? Pero mucha gente dice, no, pero yo creo que Dios es injusto porque mire como lo que pasa y se permite esto. Ellos piensan así, pero Dios no es injusto. Dios es justo. ¿Ya? Ahora bien, recordemos brevemente que la parte del cristiano, o sea, la parte que el cristiano es luz, lo refleja también aquí en este versos 12. Y es recordando que también era para dar consuelo también a todos los cristianos. Y no solamente para dar consuelo aquí en esta parte, para hablar en ese sentido, sino para que los cristianos eviten toda clase de ser tinieblas, para que busquen ser luz en Cristo. Y todos busquemos ser luz en Cristo.
todos permanezcamos siendo luz en Cristo. ¿Sí? Ahora pasemos al versos 13. A ver, lea usted, hermano. Leo el Sí, por verso favor, 3. versos 13. Dice lo siguiente: en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ya, gracias, hermano. Versos 13, ¿no es cierto? Sí, 3. Ya, en medio dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. En medio. Es decir, Cristo no ha abandonado sus iglesias. Eso significa que Cristo no abandonó a sus iglesias, ¿no? Él está con sus iglesias locales. Ya no ha abandonado a sus iglesias. Siempre está en medio de ellas. A veces algunos hermanos cuando vienen y salen a orar acá, hacen mención de esto, ¿no es cierto? Que Cristo está en medio de nosotros. ¿Ya? Ya. Ahora bien, siempre está en medio de ellas, aún en el tiempo de persecución, en el tiempo difícil, porque Él es el mejor amigo. Cuénteselo a Él todo lo que usted tenga que contarle, porque Él es el mejor amigo. A usted le puede contar todo lo que usted quiera contarle, y pues Él no es el que divulga a nadie. ¿Sí? Porque Él es el mejor amigo que le ayuda a dar soluciones. Yo digo a veces, es el mejor psicólogo, porque a veces ahí llegan pues al local también psicólogos. Ya. Y a veces el hombre del psicólogo, busca encontrar soluciones, pero el psicólogo a veces también tiene problemas, porque también es ser humano, pues. Y a veces queremos buscar en el psicólogo que nos dé alguna solución, y no es así, pues. Claro que habrá algún diálogo, nos da alguna pauta, pero no es el mejor. Porque a veces los psicólogos, conocí por lo menos a una psicóloga que tenía mayores problemas que los que podía solucionar. Entonces, ¿cómo podemos esperar de un psicólogo? El mejor psicólogo es Cristo. Mejor amigo es Cristo. Y aquí también nos dice eso. Él no nos ha abandonado. No ha abandonado a las iglesias. Siempre está en medio de ellas, aún en los tiempos de persecución. Esto importa mucho para todas las iglesias de Cristo. Claro que es importante saber que Cristo está junto con nosotros para ayudarnos, para ampararnos en los momentos más difíciles. Claro que sí. ¿Sí? A veces tenemos experiencias que nos han pasado, y a veces estamos plenamente convencidos que Dios nos ha dado la mano para salir de esos momentos tan difíciles. ¿Sí? Entonces, eso como una de las cosas para mencionar en esto. Entonces, esto importa muchísimo a las iglesias de Cristo. ¿Ya? Él está al tanto de todo lo que pasa, o lo que les pasa, o lo que le pasa a la iglesia, y lo que les pasa a los cristianos. Veamos el 2.1, capítulo 2, versos 1 de Apocalipsis. ¿Qué dice el 2.1? Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya, gracias. Ahí dice que Él es el que anda en medio de los en medio de las 7 iglesias. O sea, no dijo solamente 7, vuelvo a repetir, no dijo solamente 7. Se dice aquí 7, que es el número perfecto y completo, pero se refiere a todas las iglesias de Cristo locales. ¿Entendido? Entonces Él está en todas las iglesias de Cristo locales. Dios es omnipotente. Omnisciente también. Pero es todopoderoso. Es omnipotente. Él está presente en todo lado. Donde, pues, requiera y Él está. ¿Ya?
Entonces ahí está. Él no está tan lejos como los cristianos puedan pensar. Él está más cerca que el cristiano. Está pensando que Dios está tan lejos, pero debe tener entendido que Dios está más cerca de él. Ahí está a su lado, para apoyarlo, para ayudarlo, para fortalecerlo, para animarlo. ¿Sí? Eso. Los cristianos del primer siglo, cuando entendieron o llevaron o se leyó este mensaje a las iglesias de Cristo, los cristianos del primer siglo se llenaron de mucha satisfacción, porque sabían que Cristo estaba con ellos y que ya no es que estaban adorando a un Cristo que ya murió y que ahora sí ya no tenemos esperanza. No, sabían que Cristo estaba a su lado porque había resucitado y estaba con ellos. Tenían plena ¿Ya? convicción. Tenían plena convicción, ciertamente convencimiento pleno de que ahí estaba con ellos para ampararlos, para ayudarlos a pesar de los momentos difíciles, de las tribulaciones o de las persecuciones que existían, pues. ¿Sí? Ahora, dice ahí la palabra semejante a, en el versos 13. Entre los versículos 13 y 16 aparecen las palabras como o semejante a 8 veces. Los podemos leer incluso. Versos 13. Vamos a leer primero el versos 13. A ver. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ya, ahí dice, gracias hermano. Ahí dice semejante a. Y el verso 16. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en toda su faz. Ya. Dice, ahí dice, tenía su diestra, dice, como dice ahí el texto, dice, 7 estrellas. tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como. Hay que encontrar la palabra como. Ya. Es decir, semejante a o como. Ya. ¿Cómo es eso? Ya dice, bueno, varias veces encontramos en este libro de Apocalipsis. Y en el versículo 10, Del 1. la voz era como una trompeta. Sí, en el versículo 10. Dice, la voz era como una trompeta. Ya le leímos esto, pero vamos a leerlo. Yo estaba, dice. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí tras de mí una gran voz como de trompeta. Como de trompeta, gracias hermano. Dice como de trompeta. Bueno, uno de los argumentos favoritos a favor del uso de instrumentos mecánicos de música en el culto a Dios es que va a haber arpas. ¿Arpas en dónde? En el cielo. Que va a haber arpas en el cielo. Dicen, ¿es cierto? Pero en el 14.2 leemos. ¿Qué dice en el 14.2? Vamos a ver en Apocalipsis 14.2. A ver, lee Lucho, por favor. Dice, y oí una voz del cielo como el trueno de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ya, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se utilizan las palabras. ¿Cómo usa el texto? Las palabras, ¿cómo? Ya. Pero, ¿qué es lo que queremos ver al fin y al cabo aquí? Tenemos que darnos cuenta que la voz que oí, dice ahí el texto, era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y el 15.2, ¿qué dice? Y vi también como un mar de
vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí dice cómo, sigue diciendo cómo, ¿no es cierto? Pero bueno, algo que me quiero referir aquí es que los materialistas deben prestar más atención a la palabra cómo. ¿Ya? En este libro simbólico del Nuevo Testamento. Vestido, cinto de oro, ya, símbolo de dignidad, porque no era otra cosa sino símbolo de dignidad, ¿sí? Ahí dice en el texto versos 13 que ya leímos, dice vestido de una ropa y llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, vestido de cinto de oro, símbolo de dignidad y de alta posición. Ya. Es decir, comparemos el versos 15:6. 15:6. Y del templo salieron los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Con cintos de oro, gracias, hermano. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Ya. Leímos el 15:6. Es decir, Cristo anda en medio de las iglesias como rey y sacerdote, mirando por ellas, ¿no? Como rey y sacerdote. Sin embargo, las palabras que encontramos, las palabras como, por ejemplo, como rey y sacerdote, aquí otra vez la volvemos a decir que Él anda, o sea, ¿quién? Cristo, en medio de las iglesias locales, como rey y sacerdote, porque al fin y al cabo Él es el rey y es sacerdote. Los cristianos también somos reyes y sacerdotes, ya lo vimos anteriormente. Pero es importante entender que las palabras como, o ahí también decía semejante a, todo eso tiene una determinación simbólica. ¿Sí? Simbólica. Y si es que nosotros decimos, bueno, allá en el cielo será un mar de... ¿Un mar de qué? ¿De qué dijo el texto? Un mar de vidrio, por ejemplo. Entonces, si le quitamos la palabra como, decimos mar de vidrio. Y luego no hay mar de vidrio. Pues. Dice como de vidrio. Ese significa que era transparente, ¿no es cierto? Ya. Claro. Ya. Entonces, para entender mejor entonces el texto, hay que tomar en cuenta esas frases que son importantes, de que todo lo que estamos y lo que el texto, el libro de Apocalipsis nos está diciendo aquí, es simbólico. No tomar algo material, definitivamente, sino simbólico, ya en ese sentido, para que podamos entender. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ya vimos ahí, ¿no es cierto? Y en medio de Cristo, que anda en medio de las iglesias de Cristo, en medio de las iglesias de Él, y esto importa mucho para los cristianos. Semejante, esto es de los versículos que ya vimos, la palabra como y semejante a, que es como trompeta. Por eso lo que quería decirles aquí es que, por ejemplo, el texto que leímos de Apocalipsis, ¿cuál era? Donde dice de muchos arpistas. Es un texto que nos dice que era como arpistas, como el sonido de muchos arpistas. No eran arpas materiales. Aquí se confunden aún los trinitarios, se confunden también todo lo que conforman las iglesias pentecostales. No dice, ahí dice, pero no le paran mayor atención, o sea, no la toman en cuenta mayor atención las palabras semejante a o como, porque a ellos no les interesa mirar esas palabras.
lo que se centran mejor es en arpas. Es material. Entonces, ¿ya? Entonces, por eso ellos ingresan al llamado culto de ellos, todo tipo de materiales, en este caso de instrumentos de música. Y lo cual no dice el texto bíblico eso. ¿Ya? Entonces no es que allá se va a cantar con instrumentos, ¿no? Porque los cristianos seremos como instrumentos, o los instrumentos en este caso. Entonces, pero no es que haya razón para que se pueda mezclar en el culto de Dios o entrar al culto de Dios cosas materiales. Yo va a traer una guitarra, cada uno va a tener un acordeón, va a traer y así, ¿ya? Porque eso no es bíblico. No es bíblico. Ahora que nos muestren un texto bíblico en donde dice que hay que cantar con instrumentos. No dice, pues. Porque la palabra como no significa materialmente sí, materialmente que debe introducirse en el culto de adoración a Dios un instrumento. Porque dice como era semejante o como arpistas, como el sonido de muchos arpistas. No significa que eran materiales, arpas materiales, sino que era como sonido. Alguien va a decir, y yo escuché en esta mañana que venía un viento y el rugido era como león. Ahora vea si fue león, pues. No fue león, pues. Fue como león, pero era viento, ¿cierto? Era viento, ¿no? Generalmente esa palabra la usamos tan común. Dice, me dolía el estómago, y era como de muerte. ¿Cómo? Pero no se murió, pues, ¿no? Entonces, así se utilizan esas palabras. Sin embargo, poco analizadas son esas palabras porque no les interesa. Y lo que le interesa más fácil al materialista es coger la palabra arpas o instrumento de música y ya adaptarlo al modo como ellos piensan que sea. Y creen que es mejor. Y creen que así está bien. Entonces, todo eso es importante que lo entendiéramos aquí. Ya. Ahora bien, dice el versos 14, pasemos al verso 14, todavía tenemos tiempo. Versos 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ya, gracias. Entonces, verso 14 del capítulo 1, ¿no es cierto? Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Imagínense la palabra es como aquí. ¿Ya? Como llama de fuego. Le parecería extraño ver si viéramos a alguna persona saliendo fuego por los ojos, ¿no es cierto? Sin embargo, el materialista puede encontrarse con estas cosas y ahora sí se puede decir, a ver, pero ¿quién? ¿No? Enseguida va a decir otra cosa. Ya, pero aquí el texto, símbolos, son símbolos. Símbolo de santidad y de gloria. Estas son frases de símbolo de santidad y de gloria. Porque vamos a los contextos. Vamos a ver. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, comparando a Daniel 7:9. Vamos a ver en Daniel. La profecía. Vamos a las profecías de Daniel. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Ya. Y en Mateo 17:2. Mateo 17:2. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron como la luz, blancos como la luz. Ya, y entonces, ¿quién era entonces el que estamos viendo aquí? Cristo.
era Cristo. ¿Sí? Por eso es que se dice claramente, según el texto, que identifica santidad y gloria de Cristo. Era Cristo, es Cristo, ¿no? Sus ojos como llama de fuego, símbolo de visión penetrante y de omnisciencia. ¿Ya? Eso. Cristo es todo, ¿no? Es omnipotente, omnisciente, ¿ya? Entonces, en ese sentido. Pero si luego vamos a las profecías de Daniel sin tener esta idea, y luego comenzamos a especular la palabra de Dios, como en el caso de las arpas y de los instrumentos de música, entonces le damos otro sentido al texto bíblico. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estudiamos la palabra de Dios. Son palabras, cualquier estudiante de la Biblia crea que toda palabra tiene su significado y hay una razón para que se haya escrito, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? No es que estas palabras, estas son menos importantes, son importantes. Todas las palabras que Dios ha escrito y ha mandado son importantes. Porque ¿a quién fueron revelada esta palabra que estamos leyendo ahora? A sus apóstoles. ¿Y quién reveló? Cristo. Cristo. O sea, si usted quiere conocer, en otras palabras, vamos a decir, si usted quiere conocer a Dios, ahí está el reflejo del Dios divino. Aquí está. Muchas veces quizás se nos ha dicho o se nos dijo anteriormente, ustedes no conocen a Dios. Es que realmente no lo conozco o no lo había conocido. Pero cuando me pongo a leer la Biblia, conozco. Vamos conociendo a Dios. Entonces ese es el contenido de lo que es, cómo es Dios y quién es. ¿Ya? Las iglesias del primer siglo, cuando escucharon el mensaje divino, enseñado y entregado por Juan, porque no era la palabra de él, sino la palabra del Dios divino, entonces ellos pudieron entender que Cristo estaba con ellos a su lado para ampararlos en todo momento, en todo tiempo, en los momentos difíciles de persecución, porque acuérdense que los cristianos en el primer siglo fueron perseguidos, unos muertos a espada, otros fueron, dice, aserrados, otros muertos apedreados, y así sucesivamente. Entonces no era tan fácil. Imagínense si alguien viene aquí y comienza a darnos pedradas, un ejemplo, ¿no? Que no va a acontecer porque no estamos en un tiempo de persecución, pero ese tiempo era tan difícil. Y aún así la iglesia perseveraba en la doctrina de Cristo, reuniéndose, aunque sea escondidas de los que hacían estas persecuciones. Y Dios, el Dios del cielo, Jesucristo, estaba junto con ellos para ampararlos, para ayudarlos, para protegerlos en todo momento, ¿no? Entonces, ¿cómo no iba a traer gran consolación? Y igual ahora también lo mismo. ¿Cómo no va a traer gran consolación para los cristianos? ¿Ya? Para que no nos desanimemos, para que siempre estemos pendientes de Él y estar pendientes de nosotros mismos, diríamos. ¿Ya? Y vamos a terminar con el versos 15. Vamos a leer el versos 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ya, gracias, hermano. Símbolos, igualmente, símbolos de fuerza sobre el oponente, sobre el enemigo. ¿Sí? Por eso dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Sí? Refulgente. Nótese claramente que dice bronce. ¿Sí? El bronce no es tan fácil, no se corroe, ¿no es cierto? Ya, entonces, al bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Y su voz, como estruendo de muchas aguas. Símbolo de fuerza
sobre el oponente. Comparemos 1 Corintios 15, 25 al 28. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ya, gracias, hermano. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Qué nos está hablando el texto? Está hablando de lo que ya dijimos. Símbolo de fuerza sobre el oponente. Símbolo de poder en autoridad. Ya. Es decir, Cristo es el único. Y aquí también nos podemos dar cuenta que entonces con todo esto Cristo es el único que debe ser adorado. ¿Ya? Porque las descripciones que dice aquí en este versos 15 hacen una fiel declaración de que Él es símbolo de la fuerza, de todo. Él es hacedor de todas las cosas. Es el Dios todopoderoso, el que lo puede todo. ¿Ya? Ahí está. Hay otro texto también, está ahí en el 2.18 de Apocalipsis sería. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ya, gracias, hermano. Es la característica o sea, la cualidad del Dios divino de omnisciencia. ¿Sí? Acuérdense que leímos esto un poquito antes en el verso anterior, el 14. Sus ojos como llama de fuego. Símbolo de la característica, digamos, de la visión penetrante y de omnisciencia del Dios divino. Conocedor de todas las cosas, por eso decía, el Dios todopoderoso es el Dios todopoderoso, que lo conoce todo. Que conciencia, con conocimiento, es el Dios que sabe todo, que lo ha hecho todo. No hay ningún hombre que pueda oponerse a Él, ¿no? Porque el hombre, ¿qué es? En comparación con el Dios divino, ¿qué es el hombre? Un gusano, en otras palabras. Ahí sí hay textos que lo dicen también. ¿Sí? No es nada. Y la frase, la voz de muchas aguas. Nos faltaba todavía Ezequiel 1.7. Ezequiel 1:7. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuñas de becerro, que centellaban a manera de bronce muy bruñido. Ya, igual lo que ya dijimos. Entonces esto era en el 1.7. Es la gloria de Dios, la gloria divina. ¿Ya? La omnisciencia de Dios, otra vez, todopoderoso. Ese es lo que está diciendo, lo que nos está aclarando en este texto. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ya? Por lo menos conocemos nosotros cómo se hace dar brillo al oro, para tener una idea más o menos, para que podamos entender. Se va al fuego, ¿no es cierto? Y luego se blanquea cuando el oro es recogido por el, ¿cómo se llama, Gloria? Por el azogue.
Cuando he recogido con azog el oro es, se vuelve de un color de, ¿qué le digo? ¿Qué color será? ¿Ah? Color gris, sí. Y después cuando ya pasa por el fuego se vuelve amarillo. Su color firme. ¿Ya? Entonces, bueno, pero aquí lo que nos damos cuenta es que es el símbolo de la fuerza del Dios Todopoderoso, de autoridad, porque su voz, que era semejante era como un estruendo de muchas aguas, quiere decir que era símbolo de autoridad. Sí, es de autoridad, porque ahí más abajo también lo dice. Pero Malaquías también podemos leer, Malaquías 4:3. Hollarás a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es el hombre? Lo que les decía antes, ¿qué es el hombre en comparación con Dios? ¿Qué es el hombre para que pueda desafiar a Dios? No es nada, ¿no? Para que pueda, sí, cuestionar a Dios, para que pueda detener lo que Él ha hecho. ¿Qué puede? ¿Qué hace? Nada. Por más que la ciencia pueda avanzar, la ciencia humana, ya no puede hacer nada más en contra de Dios. ¿Ya? Y de hecho que hay muchas cosas que no, hasta la vez las intentó hacer y no ha podido. El hombre. Dios devuelve la vida. El hombre a través de la ciencia médica, bueno, devuelve la vida, pero no ha resucitado muertos. ¿Ya? Entonces esa es una de las cosas que podemos pensar también en todo esto, para darnos cuenta que el Dios divino es el Dios de todas las cosas, el que hizo. También nos dice en Romanos, ¿no es cierto?, el que hizo el cielo y la tierra. Pasarán. ¿Ya? El que hizo todas las cosas. Dios Todopoderoso. Nadie puede, dijimos, cuestionar a Dios de ninguna manera, ¿no? Porque hay muchas personas que yo considero que están en parte del ateísmo, digo yo, que dicen, bueno, ¿quién lo hizo a Dios? ¿No? Símbolo de poder y de mucho poder, de gran poder, su voz, muchas aguas, como decía el texto. Y ahí vamos a leer el 14:2 de Apocalipsis y el 19:6. 14:2 de Apocalipsis. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Ahí. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ya. Y el 19:6. 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ya. Entonces aquí dice, ese es la forma como se representa simbólicamente el poder y la autoridad de Cristo, porque Él está reinando ahora. Tampoco podemos pensar de que va a venir un reino milenial aquí en la tierra, va a pasar un reino, necesita todavía que haya, o falta por venir ese reino milenial, porque Cristo ya está reinando, y eso no lo pueden entender los testigos. ¿Ya? Cristo está reinando. ¿Ya? Y cuando Él venga, Él pondrá todo en orden, ¿no es cierto? Dice, y para Él mismo, una vez que ya, para entregar también, entregará, dice, el reino a su Padre, y Él mismo se someterá al Padre. Entonces, así es como podemos ir leyendo poco a poco lo de Apocalipsis y poder ir entendiendo. Hay muchos simbolismos en el libro de Apocalipsis. Como ya vimos aquí en el versos 15, y sus pies semejantes a bronce bruñido y refulgente como en un horno. La primera frase es símbolo de fuerza sobre el oponente. Y luego dice el texto, decía, y su voz como estruendo de muchas aguas, símbolo de poder y autoridad. ¿Ve? ¿Y aquí de quién? De Cristo. Ya.
si ya de ahí uno se sale y comienza a decir otras cosas que no están y que no, en los contextos no dan por cierto, o sea, el hombre, digo, no da por cierto a lo que está en los contextos, entonces ya no está bien. ¿Ya? Es como, por ejemplo, cuando alguien afirma, digo, una falsa afirmación sería cuando alguien afirma, por ejemplo, que los niños se bautizaron en el primer siglo. ¿Ya? Y le digo, y muéstreme el texto bíblico en donde dice. Y entonces él va a traer el catecismo. Y luego el catecismo, el Flores de Piedad, no sé qué libro utilizarán ahorita, pero ahí dice que la Iglesia Católica bautizaba. Pero ahí dice la Iglesia Católica. Si ve en la Biblia no hay. Entonces, ¿a quién podemos creer? A la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces quedamos en el capítulo 15. Capítulo 15 de Apocalipsis. Digo versos 15. El versos 15 de Apocalipsis 1. Terminamos el versos 15. Ya. Y aquí te voy a señalar porque si no me voy a acordar. Aquí. Ya. Ya ustedes pueden también seguir leyendo en la casa y seguir avanzando un poco más. Gracias.